Bien, regresamos con Juan Pablo Silva, viceministro de Políticas y Evaluación Social del MIDES. Juan Pablo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Juan José. Bien, acabamos de leer una noticia. El ministro de Economía ha indicado que el presupuesto de 2013 va a apostar por la inclusión económica. Cuéntanos un poco a qué se refiere específicamente con este término. Sí, esta es una iniciativa que está liderando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con el Ministerio de Economía y los ministerios responsables de las infraestructuras para, en el marco de nuestra política social, entender que el desarrollo de oportunidades económicas es un elemento central para atacar frontalmente a la pobreza, ¿no? e igualar oportunidades. Entonces, la idea es que nosotros vamos a identificar brechas de infraestructura con un enfoque territorial en 4 infraestructuras. No es un enfoque sectorial, sino es un enfoque articulado en agua, saneamiento, caminos, telecomunicación y energía en zonas rurales. Entonces nosotros tenemos criterios de focalización que nos han permitido identificar 341 distritos en zonas rurales, que son aproximadamente 2.000 centros poblados, en los que nosotros hemos identificado por centro poblado cuáles son las brechas, hemos estimado los costos y a partir de eso hemos reunido con el ministro de Economía y los otros ministros de Infraestructuras para crear este fondo, con la idea de tratar de avanzar en una acción articulada como combo, pero a la vez con un enfoque territorial. ¿Y esto llega a más o menos qué porcentaje de la población? Aproximadamente son 2 millones de personas las que están involucradas en este fondo, en estos 341 distritos. ¿Y estos 2 millones serían parte de esa población en extrema pobreza, que son más o menos hoy día 6,8% de la población? Así es. Nosotros en los criterios de focalización que nosotros hemos utilizado para identificar esta primera etapa, digamos, del abordaje, porque claramente son muchos más distritos los que requieren este apoyo o este enfoque de asignación territorial, son básicamente 2. Uno es utilizar pobreza y trabajar con los quintiles 1-2, donde ahí está pobreza extrema, pero además utilizamos nosotros un segundo criterio que tiene que ver con la población en proceso de inclusión, que no es otra cosa que identificar cuáles son estas circunstancias que no dependen de las personas, como por ejemplo, dónde tú has nacido, en una zona rural o en la ciudad, o la educación de tus padres, que son variables claramente asociadas a condiciones de exclusión. Entonces nosotros hemos combinado estos 2 criterios y han salido esos 341 distritos. El argumento de la lotería al nacer, que uno no define dónde nace y por lo tanto no hay un sendero preestablecido de cómo va a ser su educación, cómo va a ser su salud, cómo va a ser su nutrición. Eso es bien importante porque parte de lo que nosotros tenemos como rol del ministerio no es únicamente hacer programas sociales. En realidad el rol del MIDES es mucho más grande, que tiene que ver con cómo nosotros articulamos la política social en poblaciones específicas. Que por ejemplo, una niña que nace en una zona rural tiene diferentes posibilidades de tener una vida sana, digamos, o no ser desnutrida crónica, de si es que nació en una ciudad. O sea, por ejemplo, por darte un número, si es que tú naces, esta niña, digamos, María, nace en una zona rural, encuentras que de cada 10, 5 son desnutridas crónicas, pero si María nació en la ciudad, de cada 10, 2. Una de las grandes cosas que ha llamado la atención desde el nacimiento del MIDES con la ministra Carolina Trivelli y el equipo que lo conforman, donde están tú y otras personas que salen del MEF, y que a muchos analistas, economistas nos llamó muchísimo la atención, es el nivel técnico, ¿no? Es algo que salta a la vista. Tú hablas que los programas sociales no son el foco y uno se remonta al pasado y básicamente la lucha contra la pobreza en el Perú siempre ha sido a través de programas sociales. Creo que en el gobierno de Alan García recibieron así como 200 y tantos programas que se redujeron a 30 y tantos. Cuéntanos un poco para que nuestros oyentes entiendan cómo nacía un programa social hace 15 años, o hace 10 años, o hace 8 años. Básicamente, y yo te diría en general, los programas salían por una idea o una necesidad, pero cuando se creaban, en realidad eran en muchos casos títulos o simplemente deseos de hacer cosas, pero la mayoría de ellos, por ejemplo, no identificaba con claridad cuáles son los resultados que se querían lograr, concretamente, ¿no? O sea, uno busca hacer muchas mejoras, pero si no tienes identificado exactamente cuál es el resultado que tú quieres lograr y cómo tú quieres alcanzar ese resultado, difícilmente vas a hacer un buen uso de nuestros impuestos. Entonces, muchos se hacían de una manera muy precaria, por decirlo de alguna manera,
Y lo que hemos tratado de fortalecer con la entrada del MIDIS, pero esta es una reforma que se inicia desde el Ministerio de Economía y Finanzas con el presupuesto por resultados, es tratar de darle este contenido, esta estructura lógica, digamos, de cómo nuestros impuestos son utilizados en intervenciones directamente vinculadas con atacar un resultado concreto, y segundo, que pueden ser evaluados. Entonces, en esa línea, lo que nosotros buscamos desde el MIDIS es tratar de brindar asistencia técnica hacia el resto de sectores y dentro de nuestros programas para una no solamente mejor formulación de los programas, sino yo tal vez te diría que es aún más importante para una adecuada evaluación. Eso es clave. Déjame anotar una cosa más, porque si tú diseñas un programa y no dices qué vas a lograr y cómo lo vas a lograr, es difícil evaluarlo. O sea, ustedes están actuando de alguna manera como si fueran fondos privados, básicamente, que es la diferencia cuando uno ha tratado los fondos públicos como si fueran fondos de todos, pero a la hora de ahora, fondos de nadie. Efectivamente, porque acá lo que nosotros buscamos es identificar claramente cuáles son los responsables, cuáles son las metas establecidas, cuáles son los puntos de partida que nosotros nos permita al final de las etapas, digamos, el año fiscal, establecer cuánto has avanzado. Y en función de eso aprender, porque también hay que pensar que la evaluación no es para cortar o para cerrar, es para innovar, para mejorar. Entonces nosotros lo que buscamos desde el MIDIS es fortalecer ese sistema de aprendizaje continuo que va a finalmente lograr mayor igualdad, mayor acceso a oportunidades a la gente y obviamente un mejor uso de nuestros impuestos. Bueno, suena un poco absurdo preguntarlo, pero lo voy a preguntar igual. ¿Cómo así nace esta idea de evaluar, de hacer pilotos, entiendo, a partir del diseño? ¿Esto es una metodología ya conocida, se hace en otros países? En realidad esto no es nuevo, ¿no? Esto es una reforma que no solamente en la región, yo diría a nivel mundial, se viene desarrollando en muchos países. En el Perú, como te comentaba, hace un tiempo ya desde el Ministerio de Economía se introdujo de manera sistemática esta reforma de las evaluaciones, este rol de las evaluaciones en el sistema presupuestario, pero con el MIDIS ocurre una cosa que es bien importante, que permite que el MIDIS utilice las evaluaciones para el diseño de los programas y el MEF usa el mismo instrumento para decidir cómo asigna. Esto es bien importante porque equilibra las decisiones, es decir, el MEF no puede decidir cómo hacer las cosas y a la vez decidir cómo entrega los recursos. Entonces tú requieres una institución como el Ministerio de Desarrollo que trata de mejorar los diseños, las metas, la manera como se logran resultados para que después el MEF complemente las evaluaciones y decida muy bien lo que el MIDIS contribuyó a hacer, si efectivamente están dando los resultados para continuar con la asignación presupuestaria. Entonces básicamente hoy día una persona tiene una idea, esa idea se tiene que hacer algún tipo de piloto, algún tipo de ejercicio para conseguir data que sostenga si esa idea es buena o mala y a partir de eso se toman decisiones. Así es. O sea, nosotros ya tenemos y compartimos una estructura de diseño de estos programas en donde tú tienes que identificar claramente cuál es tu resultado a alcanzar, cómo se mide, cuál es tu punto de partida, la línea de base, cuáles son las metas que tú tienes que alcanzar, cuáles son las intervenciones que tú tienes que identificar para atacar ese resultado y no otro, por ponerte un ejemplo. O sea, muchas veces hablaba de desnutrición crónica infantil, que esto es un tema vinculado no necesariamente con alimentación, sino principalmente con el desarrollo infantil, y tú tenías intervenciones que iban con temas de alimentación escolar, acciones que no tienen nada que ver con el resultado. Entonces, este tipo de diseños te permite alinear el uso de nuestros recursos con los resultados. Pero además, como te decía, te permite evaluarlos, porque no acaba en el diseño. Esto tiene que ejecutarse, y ahí hay una tarea bien grande en términos de gestión, y después evaluarlo para retroalimentar el proceso. Eso estamos haciendo. Correcto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro set de preguntas. Regresamos.